Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not Yeah. speaking loudly. Your country is Can- in big can- trouble. can I Wait a answer? minute. No, Can you've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. ¿Recuerdas estas escenas en donde el presidente de los Estados Unidos trató de emboscar a Zelensky, afirmando que no tenía cartas para negociar con Rusia? Y ahora, el 1 de junio, todo parece haber cambiado. Ucrania ha dado un golpe en la mesa. Le han llamado el ataque más audaz que le ha hecho Ucrania a Rusia desde que comenzó la guerra. Se llama Operación Telaraña, un ataque con drones que es probablemente el peor golpe que ha recibido la aviación rusa desde la invasión a Ucrania. Y lo que pocos divulgadores te hacen ver es que esta operación ha cambiado no solamente para siempre la forma de hacer la guerra, sino que abre la puerta a una posibilidad inédita: el nacimiento de un país que desplace el centro de gravedad geopolítico del oeste al este de Europa. Si quieres saber las implicaciones geopolíticas que tiene la victoria de Ucrania y por qué esta victoria ha cambiado para siempre el paradigma de la guerra en todo el planeta, quédate conmigo. Soy Álvaro Ávila y veremos esto y más en Ecos Financieros, un espacio de geopolítica, economía, finanzas e inversión. El contraataque. ¿Imaginas a un país invadido, sin superioridad aérea, sin armas nucleares y con una economía de guerra al límite, logra atacar más de una docena de bases militares enemigas a más de 1500 kilómetros de distancia? Esto fue precisamente lo que hizo Ucrania en Operación Telaraña. El 1 de junio, el Servicio de Seguridad de Ucrania envió un enjambre de 117 drones FPV. Sí, esos que caben en una mochila y venden por Amazon, atacando de manera simultánea bases aéreas rusas en Irkutsk, Murmansk, Ryazan, Ivanovo y Amur. Estos drones ya estaban dentro de Rusia, escondidos en camiones civiles, contenedores e incluso almacenes industriales. No cruzaron la frontera, no volaron miles de kilómetros, ya estaban ahí, activados en red, sin señales visibles. El resultado: más de 40 aviones destruidos o gravemente dañados, entre ellos bombarderos estratégicos Tu-95 y Tu-22M3, con pérdidas estimadas de más de 7.000 millones de dólares. Ahora, aunque yo te digo que son drones que relativamente puedes comprar en Amazon, la mayoría de los drones utilizados por Ucrania fueron de fabricación propia, desarrollados por su propia industria de defensa. Según reportes del New York Times, estos eran drones kamikaze de largo alcance, algunos de los cuales podían volar hasta 1000 kilómetros. Varios de estos drones fueron desplegados por comandos ucranianos ya infiltrados en territorio ruso, lo que evitó la necesidad de superar la defensa antiaérea rusa desde el exterior. Y no eran drones occidentales. Estados Unidos y Europa no proveen a Ucrania drones con ese alcance ni con capacidad para atacar dentro del territorio ruso, debido a restricciones políticas y un riesgo de escalamiento. Esto confirma que fueron 100% de diseño y operación ucraniana, consiguiendo crear un ataque coordinado y diseñado para colapsar nodos logísticos claves del ejército ruso. Ahora, ¿por qué esto importa más que una ofensiva en Donbass o una contraofensiva en Zaporilla? Porque es la primera vez que un país sin capacidad aérea convencional logra penetrar tan profundamente en el territorio de una superpotencia nuclear, mediante enjambres automatizados, de forma barata e imposible de detener completamente. La aviación rusa sufrió pérdidas materiales no vistas desde la Segunda Guerra Mundial. Al menos 40 aeronaves fueron afectadas, incluidos bombarderos estratégicos, lo cual obliga a Rusia a replegar su aviación estratégica más al este, reduciendo su capacidad de respuesta rápida en Ucrania, el Mar Negro e incluso el Báltico. ¿Un nuevo tipo de guerra? La Operación Telaraña es un parteaguas, y no por la destrucción que causó, sino por el mensaje que envía. En el siglo XXI no necesitas de un ejército multimillonario para crear caos estratégico. Necesitas creatividad, información y drones, inaugurando de facto la guerra interna automatizada, un conflicto donde los frentes desaparecen y los ataques se lanzan desde cualquier parte hacia cualquier parte, sin necesidad de soldados ni grandes arsenales tradicionales. ¿Qué significa esto? Imagina que el enemigo no viene desde la frontera, sino que ya está en tu propia casa. Un contenedor en una zona industrial, un camión de frutas en la carretera o un granero abandonado pueden contener enjambres de drones listos para despegar. Solo necesitas a un operador extranjero usando inteligencia artificial o enlaces satelitales y activarlos todos al mismo tiempo. Fue así que Rusia, con toda su defensa aérea, no vio nada hasta que los explosivos estaban dentro del hangar. ¿Comprenden qué hace esto tan disruptivo? El costo-beneficio es brutalmente asimétrico. Un dron FPV modificado cuesta entre 500 y 3.000 dólares, mientras que un bombardero ruso cuesta más de 40 millones.
Vaya, el retorno es miles de veces superior al gasto, y por encima de todo el alcance no tiene precedentes. Se atacaron bases a 1500 kilómetros dentro de Rusia, sin penetrar espacio aéreo con aviones tripulados. En términos militares, es como si tú estuvieras instalando una alarma en tu puerta principal cuando la bomba ya está en tu armario. Pero lo más grave de todo esto es que es una producción descentralizada, escalable y rápida, pues se puede manufacturar en talleres ocultos, con piezas importadas o de uso civil. En otras palabras, establece un modelo replicable, y es ahí donde está el mayor riesgo. Lo que hizo Ucrania no necesita armamento occidental avanzado, solo drones comerciales modificados, mapas de satélite y software coordinado. Cualquier país pequeño e incluso grupos no estatales podrían copiarlo. Si Irán o Corea del Norte imitan esto, podríamos ver ataques de drones a aeropuertos, bases militares o plantas de energía en cualquier parte del mundo, sin aviones y sin tanques, solo paquetes de Amazon y algo de código. Como verán, esto ha cambiado la lógica del poder aéreo. Rusia perdió aviones diseñados para bombardear ciudades occidentales no por cazas aéreos, sino por drones de 500 a $1000, rompiendo así con la disuasión clásica. Pues si tus bombas nucleares no te impiden que te borden media flota de bombarderos, entonces tu disuasión nuclear es, en el mejor de los casos, simbólica, o peor, vulnerable. ¿Qué significa para Ucrania? Significa que las decisiones bélicas tomadas por Ucrania le han salido bastante bien. En estos años de guerra, este país se ha visto por necesidad obligado a invertir en su industria armamentística, teniendo grandes resultados. Antes de 2022, Ucrania dependía en gran medida de su complejo militar soviético ya desgastado. A partir de la invasión rusa, el gobierno invirtió en nuevos desarrollos, especialmente en drones, misiles, minas inteligentes y guerra electrónica. Según el Ministerio de Defensa ucraniano, entre 2023 y 2024, la producción de drones creció más de 100 veces respecto a niveles anteriores. En 2025, Ucrania anunció que estaba fabricando más de 50.000 drones kamikaze al mes y planeaba llegar al 1.000.000 por año. Y esto ha sido posible gracias a una estrecha colaboración con el sector privado. Ucrania ha usado un modelo ágil tipo startups de guerra, contratos rápidos, descentralización y hackatones militares. Empresas como Brave One, Ukroboronprom y decenas de firmas privadas han desarrollado soluciones baratas, efectivas y escalables. El Estado ha financiado y comprado producción de muchas microempresas tecnológicas, creando un ecosistema militar híbrido, y han tenido un enfoque en la innovación barata. Dado que Ucrania no puede competir en volumen con Rusia, su ventaja está en la agilidad, la creatividad y la autonomía tecnológica. Se han especializado en drones FPV, guerra electrónica artesanal, misiles guiados por inteligencia artificial y tácticas de enjambre. Así, la guerra ha convertido a Ucrania en un laboratorio global de guerra moderna y barata, donde la industria armamentística ha crecido rápidamente en volumen, innovación y autonomía. No es avanzada en el sentido tradicional de fábricas gigantes y jets hipersónicos, pero es puntera en guerra de drones, adaptación táctica y fabricación bajo presión, lo cual la vuelve extremadamente peligrosa para ejércitos convencionales como el ruso. ¿Y si Ucrania gana? Lo primero que hay que analizar es qué significa ganar en este contexto. No hablamos de una Ucrania conquistando Moscú, sino de recuperación total o parcial de sus territorios ocupados, una derrota táctica y moral del ejército ruso, y un desgaste económico y militar irreversible para Rusia. Esto conllevaría cambios en el orden geopolítico tan rápidos y determinantes como no habíamos visto en décadas. Primero, Ucrania se convertiría automáticamente en una potencia militar regional. Tendría el ejército más curtido en combate de Europa, con industria armamentística nacional y alianzas occidentales sólidas, y siendo un actor clave en la arquitectura de seguridad del este de Europa, al nivel de Polonia y Turquía. También es más que probable que permitirían su ingreso en la OTAN y en la Unión Europea. Sería un baluarte anti-Rusia desde el Mar Negro hasta Bielorrusia. También fortalecería el eje Varsovia-Kiev-Báltico, desplazando el centro de gravedad de Europa del oeste al este. ¿Qué significa esto? Significa que las decisiones cruciales de seguridad, defensa y estrategia futura de Europa dejarían de girar en torno al eje franco-alemán, para acercarse a Polonia como principal potencia militar emergente de la Unión Europea, Kiev, si Ucrania gana, como actor de combate probado con la experiencia y voluntad de confrontar amenazas reales, y Lituania, Letonia y Estonia como miembros de primera línea frente a Rusia. También implicaría un colapso o repliegue de la influencia rusa en el Cáucaso y Asia Central, perdiendo poder blando y duro en regiones como Kazajistán, que ya se ha alejado, Armenia, que se ha distanciado de Moscú, y Georgia, que podría acelerar su camino occidental. Y al mismo tiempo podríamos ver cómo China quizás intente llenar este vacío de poder con cautela para no provocar resistencia local. ¿Cómo? A la manera que siempre hacen los chinos,
con dinero, y esto se vería como un refuerzo de Estados Unidos y Europa sobre la región. Pero lo más importante sería que una Ucrania victoriosa sería la mejor inversión estratégica de Occidente en décadas, y un mensaje claro a China sobre Taiwán, profundizando el rearme europeo y el crecimiento del complejo militar industrial. Vaya, si Ucrania gana la guerra, se convertiría en una potencia regional emergente, transformando el equilibrio de poder en Eurasia, creando nuevas alianzas, nuevas dependencias y nuevas tensiones, pero todas bajo una estructura occidental. Pero también hay costos y riesgos. Rusia ya respondió con una nueva ola de bombardeos masivos sobre infraestructuras civiles en Yarkov, Dnipro y Zaporilla. Putin ha prometido represalias asimétricas, sostenidas y sin límites geográficos. Esto significa que esto podría escalar, y mucho. De hecho, esto es algo que en cierta medida los aliados de Ucrania no querían, pues estaban aumentando las tensiones innecesariamente en un momento que supuestamente la diplomacia estaba empezando a tomar forma, aunque no han acordado gran cosa más allá de un intercambio de prisioneros. Y pues en Bruselas y Berlín hay preocupación de que Ucrania se vuelva impredecible, mientras crecen los temores de una escalada fuera de control. En conclusión, como pueden ver, la guerra ha cambiado. Ya no se trata de ocupar territorios, sino de hacerlos inoperables, vulnerables e ingobernables. Y la Operación Telaraña no solamente es un éxito ucraniano, es un ensayo del próximo conflicto global y tiene múltiples implicaciones. Para Rusia, aumentar la defensa antiaérea en profundidad, algo carísimo de hacer con una economía deprimida. Responder con ataques híbridos y sabotajes, y presionar a la OTAN para restringir el apoyo indirecto a Ucrania. Para Ucrania será evaluar hasta dónde puede escalar sin romper alianzas y apostar por una doctrina de agotamiento remoto. Minar la logística rusa desde dentro con menos tropas y más tecnología. Y para el mundo, que lo que vimos en Rusia puede ser replicado en cualquier conflicto del siglo XXI. China, Irán, Corea del Norte o incluso grupos terroristas o criminales como cárteles de la droga podrían usar esta fórmula. La guerra ya no se declarará, simplemente se ejecutará desde una laptop con drones, IA y sin necesidad de tanques. La gran pregunta es, ¿crees que Ucrania podrá ganar la guerra? Y más importante, ¿crees que los grupos criminales como el Tren del Agua o los cárteles de la droga mexicanos podrían utilizar esta táctica contra el Estado? Déjamelo saber en los comentarios que te estaré leyendo. Y si llegaste hasta aquí, te agradecería mucho que por favor dejes tu like, comentes y compartas. Y dale a la campanita de YouTube para que te avise cuando suba nuevos videos. Esto me ayudaría muchísimo para seguir creciendo. También te recuerdo que los días jueves en la noche estoy haciendo, con mi compañera Mari Carmen Rojas, la grabación del podcast en vivo semanal que hago respecto a estos temas de geopolítica, economía, finanzas e inversión. Link está en la descripción y te espero allí. Y ahora, yo te hablé de todas las consecuencias que podría tener para Ucrania el finalizar esta guerra como victoriosa, pero yo hice un video hablando sobre cuáles van a ser las consecuencias para Rusia sobre esta guerra y sus implicaciones geopolíticas y económicas para la próxima década. El video está por allá. Sin más, yo me despido. Yo soy Álvaro Ávila, esto es Ecos Financieros y nos estaremos viendo en el siguiente video.